Ya se conectó. Bueno, está bien, pues en lo que le avisa a todo mundo, vamos saludando. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Ya estamos otra vez con ustedes aquí bueno, depende, ¿verdad? Por qué canal salga, pero o en Creativo Radio, o en Misterios de Jalisco, o en Explorador de Misterio. Y pues hoy vamos a hablar, como les dijimos la semana pasada, por ahí nos pidieron que habláramos más de los pueblos antiguos, los pueblos prehispánicos, de por aquí, de las zonas en Jalisco o cerca de Jalisco. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de dos o tres culturas que la semana pasada hablamos, pero ya ven que lo hablamos así rapidito, salieron 14 la vez pasada y hoy vamos a hablar de tres, que a lo mejor son las principales de Jalisco, o por lo menos de Guadalajara, ¿verdad? Que son los tecos, los tecuejes y los cocas. Entonces, pues aquí está Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Todo bien? ¿Listo? Sí, listo, Alejandro. Aquí Ok, como cada pues 8 días. adelante. Todo, todo el público es tuyo. Muy bien, pues vamos comenzando y pues bueno, voy a darles también contexto para los que son la primera vez que nos escuchan Sí, y que bueno, no nos han visto en otros programas, pero ya hemos hablado de ello. Pero vamos a hablar, como bien comentó Alejandro, de los cocas y los tecos o los tecuexes o tecuejes, depende cómo se pronuncia ello. Pero bueno, al final, digamos que ellos son como los dueños olvidados de ese valle de Atemajac, porque ahí es donde básicamente surge todo, ¿no? Entonces, si alguna vez han caminado por las calles de Guadalajara, por ejemplo, o Tepatitlán o las orillas del lago de Chapala, han pisado tierra que alguna vez fue de estos tecuexes y de los cocas. Antes, obviamente, de que los españoles llegaran aquí, ¿no? O sea, todavía los españoles ni siquiera pintaban en el mundo de ellos. Entonces, antes, por ejemplo, de que los Altos de Jalisco se llenaran de haciendas, mitos y linajes franceses, aquí todavía estaban estos dos pueblos, los cuales eran vecinos e incluso en ocasiones fueron aliados, otras fueron rivales, y al final pues compartieron un mismo destino trágico, ¿no? Ya que al final pues fueron borrados de los libros de historia, algunos, pero pues al final no los borraron de la tierra, ¿no? Y aquí, pues bueno, les vamos a contar un poquito sobre estas culturas. Vamos comenzando por los tecuexes o tecuejes. Ellos, pues bueno, fueron unos guerreros y se les dice que fueron los guerreros de las terrazas de piedra, ¿no? Y dónde vivían y quiénes eran, o de dónde vinieron, mejor dicho. Pues bueno, estos también, bueno, otro que mencionó Alejandro, los tecos también son los mismos, según yo, ¿eh? Igual y a lo mejor son diferentes, pero los tecuexes, según yo, también los llamaban tecos. Entonces fueron un grupo étnico que pertenecieron a los pueblos conocidos genéricamente como chichimecas, un término que los mexicas usaban, y ya lo habíamos dicho, para referirse a las tierras de perros, ¿no? Así como las tierras que nadie quiere o lo más olvidado de la parte norte. Pero bueno, esto no hay que dejarnos engañar por el nombre, ¿no? No eran bárbaros, obviamente, eran agricultores, comerciantes, sí eran guerreros, obviamente. Dominaron la gran meseta alteña de Jalisco, lo que hoy conocemos como los Altos de Jalisco, y su nombre en náhuatl, pues significa terraza de piedra, de ahí que les llamaran así. Pero también hay quien dice que significaba o significa los de las cuevas, los de la cueva, o habitantes de las cuevas, y otros que lo traducen como cabeza partida, ¿sí? Y bueno, sea cual sea el significado, una cosa es clara, ¿no? Era gente dura, acostumbrada a las rocas, a las montañas y la resistencia, ¿no? Entonces, sí eran un tema que a lo mejor les viene bien ese nombre o no, pero bueno, los tecuexes eran de filiación náhuatl, hablaban una lengua del tronco lingüístico uto-azteca, compartían orígenes con los huicholes, los tepehuanes, los tarahumaras y los nahuas, entre otros. Se estima que su protolengua existió alrededor del año 2800 antes de Cristo, o sea, imagínense, es bastante tiempo, y hacia el 2000 antes de Cristo. Ya se había diferenciado en las variedades del norte y del sur, pero su historia como pueblo organizado en Jalisco comienza mucho después. Según los historiadores como Philip Wayne Powell,
los primeros pobladores tecuexes se establecieron en la zona de los Altos de Jalisco cerca del año 1218, ¿sí? De nuestra era. Y su territorio, bueno, pues eran los dueños de los Altos, por así decirlo, ¿no? El territorio tecuexe abarcó el noroeste, el centro de Jalisco y la gran meseta alteña, y colindaban al norte con los Cascanes, al norte con los Huachichiles y al este con los Guamares, que ya hemos hecho referencia a estas otras culturas, y al sur con los Tarascos o Purépechas, y los Cocas también. Entonces, pues bueno, ahí estaban alrededor de todas otras culturas importantes, y que en estas culturas o pueblos también se les nombraba señoríos, y estos eran pues variados, ¿no? Eran todos independientes entre sí, es decir, se gobernaban de manera propia por monarcas locales. Obviamente los más importantes eran los de Coyutla, o hoy Zapotlanejo, Jalostotitlán, que hoy es Jalostotitlán, pero nada más le cambiamos la X por la J, los de Acatic, Tecpatitlán, que hoy es Tepatitlán, Ixtlahuacán, que sigue siendo Ixtlahuacán, Poncitlán, que también es Poncitlán todavía, y bueno, también se tenía presencia en lo que hoy es Tonalá, Oblatos y Tototlán. Bien, pues estos tecuexes no eran nómadas, como bien decía, eran agricultores, así que cultivaban maíz, frijol, calabaza. Sus construcciones eran pequeñas, de un solo piso, con muros de tepetate o adobe, con zoquite, techos de terrado, y usaban también basalto o fibras de maguey y tepetatl, o sea, el petate. Entonces, su característica principal era que su espíritu aventurero les permitía ser como muy buenos en el comercio, ¿no? Tenían talento para el comercio, y era notablemente una habilidad importante la parte del combate. Es decir, que mucho de ello les permitió ser guerreros, ¿no? No era un imperio unificado, sino una red de señoríos, como les comentaba, que compartían culturas y lengua, pero pues cada quien se administraba o se gestionaba de manera independiente, y podían en ocasiones, si fuera necesario, porque eran como muy abiertos a ese tema de las alianzas, o se aliaban o se peleaban, ¿no? Era también otra característica de ese entonces. Y esto pues obviamente dependiendo de la circunstancia, ¿no? Ahora sí que dependiendo de lo que les convenía, pues se volvían aliados o se volvían contrincantes. Y bueno, la tradición oral de estos tepexues, digamos que está en la parte de Tepatitlán, donde los tecuexes, perdón, como guerreros imbatibles, liderados por un cacique llamado Mapelo o Malpili, cuyo rostro era plasmado en los vitrales del Palacio Municipal de Tepatitlán y en el Museo de la ciudad. Y según cuenta la leyenda, Mapelo fue el cacique que gobernaba Tepatitlán cuando llegaron los españoles en 1530. Recibió en son de paz al capitán español Pedro Almídez Chirinos, enviado obviamente por Nuño de Guzmán, quien lo acompañó hasta los territorios de los zacatecos y aceptó el bautizo católico, tanto para él como para todos los súbditos. Pero aquí viene el problema, ya que no existe un documento que menciona a este cacique, ni al fraile franciscano Antonio Tello, en su famosa crónica, donde hace alusión a que ningún mapelo, de que no hay ningún mapelo. Entonces, es muy probable que sea un mito construido para darle un origen a este noble y dócil a la región, en contraste con la ferocidad que les atribuye a estos pueblos chichimecas. Otros nombres de capitanes tecuexes que sí aparecen en registros son Ateloc, Oxatac, Pitaloc, Pilili, Coyotl, Chapalac, Toto, y otros nombres, ¿no? Huelotl, Oxatl, Chitacotl. También se menciona Siconaque, cacique tecuexe de Acatic, que acompañó a Almíndez Chirinos en su exploración. Entonces estos sí fueron mencionados, mientras que el que se supone que es el
El de verdad, pues ese no aparece, ¿no? No aparece en la historia. Bien, eso es como un breve contexto de lo que son los tecuexes. Ahora los cocas, que son ya los señores del lago de Chapala, ellos pues fueron un pueblo que dominó las orillas del lago de Chapala, al sureste de Jalisco. Su nombre coca proviene de sus tres principales señoríos, Chapala, Coinán y el reino de Cocula. Sí, de ahí se deriva el por qué le dicen cocas. Antes de la conquista española, los cocas se extendían por los valles de salitres o salitrales, de lo que hoy es Chapala, y en todo el contorno del lago. Su territorio abarcaba lo que hoy son los cantones jaliscienses cuartos y séptimos y parte del quinto y primero, y eran una cultura ribereña profundamente ligada al lago y sus recursos. Obviamente, pues vivían, al ser un pueblo que está en las orillas, pues era muy sedentario, fue agricultor, su idioma también llamado coca, fue muy similar al náhuatl y perteneció a la subfamilia taracaíta de la familia yutoazteca. Y bueno, se han encontrado objetos de cerámica de los cocas en el lago de Chapala, lo que nos da pistas sobre su vida cotidiana. Y antes de la llegada de los españoles, los cocas conformaban 3 tlatoanazgos o señoríos gobernados por un tlatoani. Este era el de Chapalán, que era Chapala, el señorío alrededor del lago, Coinán, la región donde hoy se encuentra Poncitlán, y el reino de Cocula, de donde se tomaron el nombre. Y bueno, algunos principales personajes, pues bueno, fue el cacique Ponce, el cual a la llegada de los españoles, el señorío de Coinán, estaba gobernado por el cacique Ponce y también llamado Poncejuí o Poncetlán. Este fue bautizado por los conquistadores porque pues estos llegaron a evangelizar a medio mundo y le pusieron Pedro Ponce, ¿no? Para que se entendiera para ellos. Y su apellido se le dio basado en la semejanza del vocablo de Poncitlán. Y bueno, pues ya se llamaba Ponce, así que no fue como mucha ciencia, ¿no? Entonces, bueno, los cocas, junto con los cascanes y los tecuexes, se levantaron en armas en 1541 durante la Guerra del Mixtón. Se calcula que ascendieron a 14,000 los sublevados. Al ser vencidos los cascanes, los cocas también se rindieron. Y después tuvieron un encuentro con los purépechas, la Guerra del Salitre, que ya la hemos platicado, que también estuvo bastante interesante. Después tuvieron otro encontrón ahí con los españoles, que le llaman la conquista española o el fin del mundo, ya que en 1530 el capitán español Cristóbal de Oñate lo envía otra vez Nuño de Guzmán, que fue el orquestador de todo esto, conquistó la región, derrotando al Imperio Tarasco y todos los señoríos ubicados en el actual estado de Jalisco. Los tecuexes pues fueron conquistados por el propio Nuño Beltrán de Guzmán, quien inició su asedio el 21 de diciembre de 1529, y los cocas por su parte fueron encontrados por las tropas de Guzmán hacia marzo de 1530. Entonces, pues la conquista fue rápida, sí brutal, porque obviamente pues hubo mucha muerte, mucha caída, pero no fue el fin de la resistencia. Entonces, pues todavía aguantaron. Y también está la Guerra del Mixtón en 1541, donde ahí los pueblos de Occidente, incluyendo los cocas, tecuexes y cascanes, se levantaron en armas. Esto lo llamaron la Guerra del Mixtón, fue una de las rebeliones indígenas más importantes del siglo XVI en la Nueva España, y los sublevados ascendieron, bueno, ya lo mencioné, 14,000 personas, ¿no? Pero obviamente la superioridad militar española, sumada a las alianzas con otros pueblos, que más que nada fue ese el éxito de los españoles, y pues ya sabemos quiénes fueron los aliados, ¿no? Y si no, ahí menciónenlo en los comentarios, quiénes fueron los aliados de los españoles. Ya lo platicamos en un programa anterior. Entonces, esto termina sofocando las rebeliones, los cascanes fueron vencidos y los cocas y tecuexes, viéndose sin aliados, pues también se rindieron. Dijeron, no, pues ahí muere, si ya todos se están rindiendo, pues ya nosotros para qué le seguimos, ¿no? Y bueno, ahí también es como el breve contexto. Ahí traigo un poquito más de información, pero me gustaría también compartir la voz con Alejandro y que nos dé también una opinión y más información referente a estos dos pueblos. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Pues sí,
Bueno, pues vamos a ver aquí en el mapa los lugares que mencionó Ricardo. A ver, como Ricardo habló primero de los... Ah, por cierto, el nombre de los tecuejes, quiero aclarar algo y ustedes me corrigen a ver si estoy bien o estoy mal. Hace mucho tiempo, cuando hablamos, sacamos un video hace algunos años, ¿no? De Francisco Tenamaxtle y otros temas por ahí parecidos. Y yo creo que aquí en el español en general, no nada más aquí en México, sino también en España y en otros lados, creo que tenemos a veces un relajo con la X, ¿no? Que dices, a veces se pronuncia como J, a veces se pronuncia como Che, incluso buscándole por ahí, a lo mejor como S, o sea, es un show, ¿no? Como Cascanes, ¿no? Que puede ser como Z, entonces está medio raro. En aquel tiempo, por eso esto que voy a decir es como para explicando por qué lo voy a pronunciar así. En aquel tiempo, cuando hicimos un video de Tenamaxtle que platicamos, él no me acuerdo si era Cascán o Tecueje, pero uno de esos dos, en ese programa decíamos Tecuexe, ¿no? O yo decía Tecuexe, así como medio, como en inglés, ¿no? Como norteamericano, pero después una persona que vivía hacia los altos de Jalisco, no me acuerdo ahorita qué pueblo era, vamos a suponer yendo para Tepatitlán, dijo que ellos siempre les decían los tecuejes, y se escribía con X, pero decían los tecuejes. Entonces dije, bueno, pues si el señor es de por allá, ¿quién soy yo para dudarlo, no? Entonces, dije, bueno, vamos a suponer que son los tecuejes. Ya si al rato llega otro video de otra persona, ¿no? Ahí entre Tepatitlán, Arandas, todo esto, y me vuelven a regañar, bueno, pues vamos aprendiendo. Bien, miren, por acá, aquí está el lago de Chapala, en la parte central que están viendo, y yendo un poquito para el norte, así como el norte oriente, voy a bajar el lago. Bien, acá tenemos, por ejemplo, Tepatitlán de Morelos actualmente, que como dijo Ricardo, antes era Tecpatitlán, ¿sí? Tecpatitlán, Acatic, aquí está. Y hay otro lugar que mencionó, que ahorita no hay, Ixtlahuacán, acá está, Ixtlahuacán del Río. Entonces, si se fijan, todo eso es yendo un poquito hacia el norte de Jalisco, ¿sí? Incluso yo por ahí encontré que alguna vez los tecuejes, puede ser que ellos y los cascanes tengan ancestros en común. O sea, que los tecuejes alguna vez fueron chichimecas, ¿no? O sea, de los que allá venían a lo mejor desde Estados Unidos, de Utah y todo, ¿no? Entonces, que los tecuejes y los cascanes puede que tengan un ancestro en común. Eso explicaría el por qué en la guerra del Mixtón, ¿sí? Bueno, lo voy a platicar en orden cronológico. Ya sacamos un video hace como 2-3 semanas, ¿no? De la guerra del Salitre, donde se unen, pues básicamente los tecuejes, los cocas, y que luchan contra los purépechas, ¿no? Y los expulsan un poquito más abajo para recuperar las zonas que están por ahí en Sayula, Zacualco, ¿no? Ciudad Guzmán, más o menos por ahí. Eso fue entre 1480 y 1510, antes de la llegada de los españoles a esta parte. Incluso empezaron a combatir antes de que llegara Cristóbal Colón, ¿no? A Haití, 1480. Entonces ahí fue una guerra de 30 años. Después llega Nuño de Guzmán, como dijo Ricardo, 1530, y pues hay una batalla, ¿no? Por ahí, que gana Nuño de Guzmán, pero después pues, no se quedaron muy conformes, digamos que se perdió lo que hoy conocemos como Tonalá, ¿verdad? Donde estaba la reina Sigualpili por ahí gobernando, pero algunos huyeron un poquito más hacia el norte, yendo para Zacatecas, o cerca de Zacatecas, a la zona del Mixtón, ¿no? Que creo que es un cerro, si no me equivoco,
Y ahí la batalla estuvo más o menos, como también ya dijo Ricardo, de 1541 a 1542, más o menos como 1 o 2 años. O sea, sí, seguían reacios, ¿no? La resistencia de Cueje junto con los cascanes. Entonces, si ellos dos tuvieron un ancestro común, eso explicaría, por un lado, la cercanía geográfica, pero por el otro lado, que juntos siguieron haciendo resistencia, ¿no? Junto con algunos de los cocas. Entonces es interesante saber que este pueblo tecueje alguna vez estuvieron más para el norte, ¿no? Zacatecas y de ahí para arriba. Incluso a lo mejor ellos venían de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, por ahí en los datos que yo encontré, no sé si Ricardo traigas algunos diferentes, decía que los tecuejes llegaron más o menos como entre el siglo XI y el siglo XII. O sea, estamos hablando entre el año 1000 después de Cristo, entre el año 1000 y el 1100, 1100 y algo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenían algunos siglos por aquí cuando llegaron los españoles. Ya tenían unos, ¿qué será? Unos 400 años, ¿no? Por aquí, casi 500, habitando, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Y el pueblo Coca, lo que me llamó la atención, yo pensaría que el pueblo Coca es más antiguo, porque está más en los alrededores de Chapala, pero en lo poquito que yo pude investigar, decían que ellos llegaron más o menos como en el siglo XII, o sea, como 100 años después de los tecuajes, ¿no? Está medio extraño, pero bueno, más o menos eran contemporáneos los cocas y los tecuajes. Además, hay autores que dicen que los tecuajes y los tecos eran los mismos. Si son los mismos, abarcaban una área muy grande porque básicamente estaban rodeando a los cocas, o sea, abarcarían casi una buena parte del norte de Jalisco o sea, de Chapala para arriba, pero también de Chapala para abajo. Entonces, y hay otras personas que dicen que no, que dicen que los tecos y los tecuejes vienen de unos ancestros comunes y que incluso que antes todos eran tecuejes, pero después con el tiempo se diferenciaron. Entonces también está esa duda, si alguien que esté por aquí conectado en vivo o después que viene de visita y tiene más información, sería bueno para saber por qué con el tiempo, si eran los mismos, por qué tienen ese nombre diferente de tecueje y teco, o si son diferentes, pero que sí descendían de una cultura anterior, ¿no? Bien. Ahora, a mí me llamó la atención, déjenme ver en dónde estoy. Ah, sí. Los tecuejes, después de la guerra del Mixtón, que la ganan los españoles pidiéndole refuerzos al virrey, ¿no? Que se trajo, no me acuerdo si 30,000 soldados, ¿no? Entre soldados tlaxcaltecas y otros, pensaríamos nosotros de que, con eso ya por fin ganaron los españoles, pero resulta que no. Para mi sorpresa, después hubo como que perdiendo el mixtón, como que corrieron un poquito hacia arriba y todavía insistieron los españoles y hubo una guerra llamada la Guerra Chichimeca, después de la del mixtón. De hecho, 8 años después, o sea, se volvieron a levantar, ¿no? En armas los tecuejes, los cascanes y unos poquitos de los cocas. Y estuvieron en guerra desde 1550 hasta 1590. O sea, que mientras los españoles ya tenían bien conquistado Tonalá y prácticamente ya habían fundado Guadalajara y estaban viviendo bien a gusto, ¿no? Ya los españoles, bueno, entre comillas, los españoles junto con los tlaxcaltecas, algunos mexicas y lo que quedó de los cocas y los tecuejes allá en Guadalajara, ahí ya estaban viviendo, digamos, el principio de la vida colonial. Y resulta que por acá, entre el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, todavía estaba una guerra que duró 40 años, hasta que de plano se rindieron, digamos, los indígenas, ¿no? Entonces a mí sí me llamó la atención que tanto los tecuejes como los cocas, como los cascanes,
Bueno, los Cascanes no participaron en la guerra del salitre, pero los tecuejes y los cocas sí. Entonces, imagínate, se aventaron una guerra con los purépechas de 1480 a 1510. Y luego de repente tienen como 10, 15 años de descanso y llegan los españoles con Nuño de Guzmán y pues guerra por ahí un año, año y medio. Y bueno, y después de eso descansan 8 añitos y no, vamos a levantarnos otra vez los que sobrevivieron en el Mixtón, ¿no? Ah, bueno, pues 2 años, año y medio, llegan los refuerzos españoles, los someten, los que sobreviven corren para el norte y después de otros 8 añitos, pues va de nuevo y ahora duramos 40 años en guerra. O sea, estuvo difícil la cosa, ¿no? Como decía allá una persona en México, difícil de creer, de que se la pasaban más en guerra que en paz, ¿no? Pero bueno, y con todo y todo, aunque actualmente, como dijo Ricardo, los únicos descendientes así de sangre están por ahí cerca de Chapala, ¿no? Cerca entre Chapala y Mezcala. La mayoría pues se mestizaron, ¿no? Con los demás pueblos indígenas y con los españoles y ya se fueron diluyendo y de los tecuejes pues de plano quedaron nada más los nombres de los poblados y algunos vestigios por ahí, piedras, ¿no? De lo que eran los basamentos, ¿no? Las pirámides. Incluso hay algunos autores que dicen que el Ixtépete es parte de uno de los poblados tecuejes. Entonces, bueno, pues ya que estoy aquí, aunque todo lo que dijo Ricardo y todo lo que dicen también los historiadores es de Chapala hacia arriba y un poquito a la derecha en el mapa, pues había zonas donde estaban totalmente revueltos, ¿no? Los cocas con los tecuejes compartiendo. Porque, por ejemplo, acá donde dice el bosque de la primavera, me voy a dejar caer en picada como si estuviera en avión. Y por acá donde dice Estadio Akron, ¿no? Ahí, ahorita que todavía estamos en el Mundial, más déjenme que ubique dónde está Mariano Otero. A ver dónde andamos, anillo periférico, aquí está el estadio, ¿no? Entonces del otro lado del cerro, y aquí está el cerro, que de hecho ese cerro es un volcán apagado, el Coli, acá está anillo periférico, a ver, ¿será esto? Avenida Tepeyac, ok, ahí está, ya me ubiqué. Aquí es, si no me equivoco, no, acá está Guadalupe, bueno, por aquí en algún lado, para no hacer el video largo, está el Ixtépetl. Les voy a poner unas fotografías en la versión editada de mañana en adelante. Y entonces probablemente ese sitio arqueológico del Ixtépetl, que está cerca del Periférico y Mariano Otero, pues parece ser que también era ahí uno de los asentamientos tecuejes, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Algún otro comentario que tengas? Ok. Bueno, ahorita momentáneamente está el micrófono desconectado con Ricardo, entonces voy a seguir echando el rollo. Bueno, hablando de los cocas, se supone que hay gente coca en Chapala y Mezcala, pero que ellos ya perdieron su idioma. O sea, ya no hablan esa versión de náhuatl que hablaban los cocas originales, pero ellos se identifican todavía como descendientes del pueblo coca y más o menos tienen algunas tradiciones que conservan, algunos bailes y alguna manera de vestir, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está Chapala, que antes se llamaba Chapalán, creo, ¿sí? Bueno, todo el mundo que vive por aquí cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, todos conocen Chapala, ¿verdad? Todos hemos ido alguna vez o varias veces y algunos van cada fin de semana. Entonces, bueno, pues antes Chapala era este pueblo coca, ¿no? Luego por acá, moviéndonos por la ribera, está Mezcala, aquí. En coche de Chapala a Mezcala serán unos 20 minutos, cuando mucho. Y si estuviera recto, llegarías en 10 minutos
se tarda uno porque tienes que subir el camino, tienes que subir cerros, subir varios cientos de metros, y luego tienes que bajar. Entonces acá está Mezcala. Ahora Mezcala tiene una historia bien interesante porque está el pueblo de Mezcala, que es el que estamos viendo ahorita en pantalla. Ahí en Mezcala, déjenme ver si ubico rápido el Zócalo, si no también os pongo unas fotos. Bueno, de donde está, Mezcala tiene un museo, y en ese museo, de hecho también Chapala. El museo de Chapala está donde está la antigua estación del ferrocarril, y ahí está el museo, y ahí pueden ver varias cosas del pueblo Coca, ¿sí? Figuras, de palcates, hasta sellitos que tenían antes, ¿no? Para los documentos, etcétera. Y en Mezcala también tienen un museo. En el Museo de Mezcala no solo tienen petroglifos, tienen cosas de barro, tienen cuchillos de obsidiana y hasta tienen 2 armas y una armadura de los españoles. Entonces está muy interesante, ¿no? Para los que quieran ir por ahí. Además del pueblo de Mezcala, enfrente del pueblo de Mezcala está la isla de Mezcala. Ahí está, ¿no? Miren, acá está el pueblo y acá está la isla del mismo nombre. A esa isla también, antes de que llegaran los españoles, también se echaban su viaje ahí en canoas los cocas. Tenían unas canoas pequeñas y otras largas. En las canoas pequeñas eran como para 2 o 3 personas, y en las grandes cabían más o menos como unas 6 personas, ¿sí? Son parecidas a las que se usan ahorita en Pátzcuaro, por allá, las que tenían también los purépechas. Entonces está Mezcala. Ya después que llegaron los españoles, ahora, la gente de Mezcala y la gente de Chapala te dicen, ¿no? Que los indios Coca de ahí de Mezcala nunca se rindieron y que nunca los pudieron vencer y que fueron y se refugiaron en la isla, o por lo menos eso nos cuenta, ¿no? Ya después, ya en el dominio español, que digamos que hicieron las paces, en la isla de Mezcala se hizo una prisión y ahí mandaban a los que se portaban mal, ¿no? Hagan de cuenta, para que nos divirtamos un poco, que es y de hecho esta es más antigua, es como la versión mexicana, tapatía, ¿cómo se llama, Ricardo? La isla que está allá en Estados Unidos, que también le hicieron prisión y que no se podía escapar la gente porque a los lados en el mar estaban los tiburones y se los comían. Alcatraz. Alcatraz, ajá. De Alcatraz. Pues hagan de cuenta que la isla de Mezcala es la versión de Alcatraz de la época de la colonia, ¿no? Y tenemos derecho en compararla. Algunos se van a morir de la risa. ¿Por qué? Pues porque esta fue primera. Entonces dijeron, pues está un lago grandote, que alguna vez se pensó que era un mar, pero no, es el lago de Chapala, el lago más grande de la República Mexicana, y entonces ahorita es un atractivo turístico, ¿no? Lo que quedó de la prisión, y pues bueno, y antes de que fuera prisión, pues era un sitio, digamos, de rituales de los cocas, ¿no? Para ir ahí a dejar algunas ofrendas. Había unas, imagínense, como unas pequeñas pirámides de ahí, donde a lo mejor en los equinoccios iban a ofrecer algo para tener buena cosecha y listo. Y bueno, mi impresión de los 2 pueblos, suponiendo que fueran 2, Tecuejes y Cocas, es que aunque los 2 ya eran sedentarios y sembraban y también todavía cazaban, y además también le hacían a la acuacultura, ¿no? También peces, o sea, tenían un alimento bien súper balanceado. A pesar de todo eso, a mí me da la impresión de que los tecuejes, de todas maneras, como que eran un poquito más guerreros, y que los cocas eran un poquito menos guerreros que los tecuejes, ¿no? Es la impresión que me da a mí. Que eran un poquito más comerciales, pero si había que entrarle, pues le entraban, ¿no? Pues adelante, Ricardo, lo que quieras por ahí comentar. Sí, sí, gracias. Y sí, tienes razón. Eran más comerciantes y agricultores, pues eran como más tranquilos. Y estaba viendo las dimensiones, ¿no? La isla no está tan pequeñita, si compara la proporción visual, ¿no?, del pueblo
versus la isla, sí está de buen tamaño. Y Sí. aún así el lago se ve que está enorme, pues, considerando las proporciones. Sí, Para mira, quienes no lo conocían se imaginaban que era un laguito ahí cualquiera, pues no. la isla mide, según esto, medio kilómetro. Pues digo, Ah, no es no, tanto, son 500 metros, medio no es kilómetro. cierto. Un kilómetro, 1.2 kilómetros, o sea, sí Ah, está larga. sí, 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 sí. ¿Y la distancia entre la isla y el poblado, cuánto? a ver, vamos a ver. Digo, ya que andas ahí en la medición. Sí, sí, o sea, la distancia en agua del pueblo a la isla, ahí les va, de la orilla. ¿Serán unos 3 kilómetros? ¿4? 4.2 kilómetros. Mm, Sí, por eso digo, yo nunca he ido en lancha hasta la isla de Mezcala, ¿sí? Sí me gustaría por un lado, pero sí cuando tú rentas las lanchitas, porque hay unas lanchitas, ¿no? De turísticas sí, que rentas, de motor, se ve que se suben y se ve que se van lejos, 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 ¿no? Así a la vista y sí, pues sí, se pierden en el horizonte y tú dices, pues, ¿dónde está la isla, no? Y como estamos viendo ahorita, pues que son 4 kilómetros y pues sí quieras está. que no. Ajá. Si ustedes se imaginan donde vivan, que están platicando con un amigo y que ese amigo te dice, bueno, luego nos vemos, voy a tomar el camión o el tren, ¿dónde? Aquí a 4 kilómetros, y tú ves que se va caminando, lo pierdes de vista. Llega el momento donde a las 4 o 5 cuadras ya no lo ves. Entonces, imagínense caminar 4 kilómetros, pues siempre es un trámite, digo, sí los caminas, ¿no? Pero sí es un buen Sí, tramo. Ahora, imagínate eso en lancha, pues las lanchas van más despacio, o sea, una lancha, algo que va en el agua siempre va más lento que algo que va en la tierra, ¿no? Es como un coche, ¿no? Un coche, si no te multaran y el camino que hubiera un camino recto, no, pues tú le pisas y en 10 minutos ya estás ahí, ¿no? Pero a lo mejor en lancha, a lo mejor son 15 minutos o algo así, o sea, es más rato. sí, claro. Muy bien. Gracias por darnos ahí la referencia. Y ve, está enorme eso. Sí. Muy bien. Pues bueno, voy a continuar ahí con lo último que tengo para también ir cerrando. Ujú. Y básicamente ya es como la parte de la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ellos hoy en día? Y bueno, los tecuejes, Ajá. voy a aplicar la que comentaste. Se me hace como digo, si ya los nativos o la gente que sabe dice que es así, pues vamos a Vamos a respetar dejarlo. la Sí. fonética de la pronunciación tecueje. Entonces los tecuejes, pues bueno, extintos o vivos o todavía hay ADN de ellos, ¿no? Entonces, Sí. como grupo étnico diferenciado, que ya lo hablábamos la semana pasada, pues ya se consideran extintos, ¿no? Eso sí es un hecho. Su Ujú. lengua obviamente dejó de hablarse. Esto fue a principios del siglo XIX, o sea, no tiene mucho. Se recogieron algunas frases en tonalá de personas tecuejes, pero las lenguas ya mostraba como una fuerte influencia del náhuatl. O sea, ya estaba totalmente distorsionada en ese sentido, ¿no? Entonces, en 1968, en las regiones del Río Verde y Río Colorado, en los Altos, se comenzó un proceso de reivindicación cultural, pero ya digamos que pues demasiado tarde, ¿no? Porque el último indígena identificado como tecueje, llamado José Gutiérrez, pues ya había fallecido. Entonces, pues por así que hubo un reconocimiento ya muy, muy tarde de ello. Sin embargo, los tecuejes no desaparecen del todo, como toda cultura, pues está la historia. Y también su sangre pues corre por venas de millones de habitantes de los Altos, ¿no? Quieran o no, este, debe de existir ahí ese ADN en esa región, más diluido que en otras cosas, pero bueno, sobre todo en la región de Tepatitlán, Jalostotitlán, Acatic, Zapotlanejo, pues está llena de descendientes de esos guerreros de Sí. las terrazas de piedra. Entonces aquí, bueno, lo curioso es que durante mucho tiempo esa región de los Altos dominó la narrativa que enaltece la supuesta ausencia del pueblo originario, ya que para abrazar un mítico linaje francés,
como siempre, la parte del efecto, ¿cómo se llama esta mujer? ¿La Malinche? El efecto Malinche. El efecto malinchista, ¿no? Ajá, entonces, como bien dice el refrán, no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo aguante. Entonces, la realidad histórica que demuestra que también en los Altos, como en todo el país, se tiene un origen en las culturas indígenas, ¿no? A pesar del mestizaje y de los dominios españoles. Y los cocas, pues bueno, la resistencia viva en Mezcala, por su parte, sigue existiendo. Su bastión actual es Mezcala de la Asunción. Es una comunidad indígena en la ribera del norte del lago de Chapala, en el municipio de Poncitlán. Ahí la van a encontrar. Entonces, Mezcala, como bien comentabas lo de la isla, es un municipio de resistencia, ya que durante la época colonial de la isla, en medio del lago de Chapala, fue un último bastión de los cocas, ¿no? Como bien comentaste, ahí se fueron a refugiar o a resistir durante 4 años en ese sitio. O sea, bastante tiempo los tuvieron ahí y no se rindieron. Entonces ese espíritu de lucha pues no ha desaparecido, ¿no? Hoy en día la comunidad coca de Mezcala enfrenta obviamente grandes retos, sobre todo por las ciudades que ponen en riesgo su territorio, ¿no? Van creciendo la modernidad y bueno, pues ellos están ahí todavía resistiendo. Obviamente la contaminación del lago de Chapala, el río Lerma, Santiago Chapala está contaminado y obviamente enfermando pues a los territorios y poblaciones que están ahí a los alrededores. Y otro aspecto pues es la presión turística, ¿sí? Ya que han estado teniendo enfrentamientos con organizaciones por temas de fiestas electrónicas en la isla de Mezcala, pues que luego lo utilizan para hacer sus desmanes, lo cual pues es un sitio histórico protegido por el INAH, y a pesar de eso pues se las ingenian para hacer sus fiestas, ¿no? Entonces pues también ahí contra esto están luchando día con día, pero bueno, pues siguen con su persistencia, ¿no? No se rinden. Entonces la comunidad actualmente cuenta con 3.600 hectáreas de territorio, incluyendo 2 islas, la de Pechilinque y Tlatequepeque, que resguardan su historia y su identidad. Y en el 2024 el gobierno federal reconoce a Mezcala como una comunidad indígena en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. No sabía que existía ese catálogo o esa entidad. Este reconocimiento les permite defenderse mejor del crecimiento inmobiliario y de otras amenazas. Digo, esperemos que sí haya gente que realmente los ayude a defenderse o que ellos mismos se preparen para defenderse, ¿no? Sobre todo. Y como dice un habitante de Mezcala, pues aquí seguimos, nunca nos fuimos, ¿no? Es como su dicho. Entonces, pues básicamente ahí está la parte de esos 2 pueblos que aún continúan. Bueno, uno ya se extinguió, lo reivindicaron demasiado tarde, y otro pues que sigue en la lucha, ¿no? Y sigue existiendo todavía. Y bueno, no sé si quieras comentar algo más o ya hago mi cierre de participación. ¿No? Sí, nomás una cosa y ahorita te despides con la poderosa. Mira, alguna vez, déjame ver si latino al pueblo y si no, pues se los platico. Bien, algunos de los lugares de los cocas, que ya comentó Ricardo, es Chapala, Mezcala, ya vi con todo y su isla y el pueblo. El otro era Poncitlán, que por ahí anda, nomás ahorita se me perdió de vista, pero más hacia Michoacán. ahí está, mira. Sí, está aquí Chapala, luego acá está Mezcala y luego acá está Poncitlán. Sí, un poquito más despegado, digamos, o sea, que no está en la playa del lago, pero sí está cerca. Pero hay otro lugar que dicen, no me consta, pero tiene cierta lógica, de donde salió el nombre de Cocas, que es Cocula. Déjame ver si aparece aquí rápidamente. Cocula sí está más lejos del lago. Está por ahí yendo para Villa Corona, que acá está Villa Corona. Bueno, ahorita no, a ver, déjenme buscarlo ahí rápidamente. Cocula.
Ok, aquí está. Déjenme alejarme para ver qué tan lejos andaba. No, sí, Sí, faltaba poquito. Sí, miren, acá está Chapala, luego aquí está, dice Laguna de Atotonilco, yo la verdad no lo ubico, y hasta acá está Cocula. Una vez a mí me mandaron a dar un curso cerca de Cocula, y como estaba cerca de Cocula, y dicen que de Cocula es el mariachi, ¿sí has escuchado eso, Ricardo? sí. Ah, de hecho, en Cocula, en el pueblo, aquí lo estamos viendo, en Cocula hay un museo y es el Museo del Mariachi. Yo lo conozco nada más por fuera y de pasada. Si algún día vuelvo, voy a tener que ir. Se supone que hay guitarras antiguas, guitarrones, y te dicen que ahí los españoles le enseñaron música a los cocas y que entre la fusión de la música española y la música pues indígena, coca, se creó el mariachi, o sea, lo que hoy conocemos, ¿no? O el principio, o lo que le dio origen después a la música de mariachi. Entonces, ahí hay un museo del mariachi. Bueno, ahí en Cocula yo fui y pregunté por el cronista del pueblo, y el cronista, si todavía está vivo, era un maestro, no me acuerdo de su nombre, un maestro, no me acuerdo si maestro de primaria o de secundaria, que vivía más o menos como a media cuadra del Zócalo, de la plaza. Y entonces fui, le timbré, y además de ser maestro, él era artesano, entonces le compré algo de artesanía, que la verdad ya no me acuerdo qué le compré, pero tenía que comprarle algo, ¿no? Para que soltara la lengua. Y entonces le pregunté, pues, de ahí qué indígenas había y todo. Y sí, me dijo que eran los cocas, pero él me dice que Coculán, como se le llamaba antes, que realmente Cocula no es Coculán, que Coculán estaba como entre 3 y 10 kilómetros más para el poniente. O sea, sí es para el rumbo, pero es más para allá. De hecho, me dijo que lo que quedaba de Coculán, que eran unos vestigios por ahí de piedra, que eran parte del interior de un conocido de él que estaban adentro de su rancho. ¿Sí? Yo hasta le dije, oye, ¿no habrá manera por ahí con una lanita de que deje entrar a grabar? Primero me dijo que sí, y luego a la semana siguiente tuve que volver y ya me dijo que no, que había hablado con el señor y que no estaba interesado en que entrara nadie ahí a su propiedad o al rancho, ¿no? A lo mejor buscando videos en YouTube, encuentran Coculán y van a ver allí pues, lo que quede, ¿no? Claro, no va a ser, no van a ver algo como los Huachimontones ni como el Ixtépete, no, pues van a ver casi nada más, aquí estaba y casi no quedó nada, ¿no? Pero sí me contó este señor, este maestro, que cuando llegaron los frailes acá, los frailes fundaron Cocula y se trajeron a una parte de los cocas, diciéndoles, no, mira, vámonos por allá, vamos a fundar una iglesia, va a estar mejor que aquí, etcétera, ¿no? Y sí, lo fundaron, y como fue creciendo, porque llegaron más españoles y más indígenas de otro lado, pues a final de cuentas, los últimos cocas que habitaban Coculán, ya después dijeron, no, pues vámonos para allá, ya está más grandote, no tienen más actividad, hay más comercio, ahí están los frailes, y quedó abandonado Coculán durante muchos años, ¿no? A lo mejor muchas décadas o algunos siglos, y se vinieron todos a Cocula. Entonces, para la gente que visite Cocula, no se quede con la idea de que, mira, aquí es donde vivían los indígenas. No, ahí vivían los indígenas que se trajeron los frailes, que convencieron, pero el Coculán original estaba un poquito más adelante, ¿no? Es lo único que quiero aportar para que si alguien busque, pues que busque con ese antecedente. Y listo. Ahora sí, Ricardo, Muy bien, adelante. muy bien, muy bien. Interesante la información. Ok, pues bueno, ya nada más como bien comentas para ir cerrando el tema, pues hoy hablamos de esas dos
culturas. Y obviamente, como todo, ¿no? Siempre las memorias que no se niegan o que se niegan a morir. La historia de los tecuejes y los cocas, pues bueno, son pueblos como tantos otros que hay y que ha habido en México, y que de alguna manera fueron borrados de los libros de texto, ¿no? Porque muchas veces no hemos tenido referencias así, o muy de pasadita, o realmente en ningún tema, ¿no? Porque yo no recuerdo mucho que hayamos visto estos temas en la escuela, pero, No. pero bueno, como los tecuejes que desaparecieron como grupo étnico, descendientes que todavía pueblan los Altos de Jalisco, que obviamente no se consideran tal cual tecuejes, pero que en su sangre llevan ese registro, y los cocas que en cambio se aferran a su identidad, como lo hicieron en Mezcala, defendiendo su lago, sus islas y su memoria contra ese olvido y sobre todo contra ese despojo, ¿no?, que estaban viviendo. Y ambos pueblos, pues, ¿qué nos enseñan? Pues que la historia no es solo de quien lo escribe, ¿no? Obviamente, sí es verdad, como dicen, es de quien lo escribe, es de los conquistadores, pero también de lo que cuentan las tradiciones, ¿no? La parte oral, que siempre ha sido muy importante, lo que realmente está en la cerámica, en la artesanía, lo que defienden de alguna manera su lengua, aunque esa lengua ya no se hable, de alguna manera quedan vestigios en la artesanía, en muchas situaciones, ¿no? Y la próxima vez, invitación a que pasen por Tepatitlán o que miren el lago de Chapala desde la carretera, así como Alejandro, que fue de pasada. También pues hay que observarla aún a la distancia y recordar que no solo estamos viendo un paisaje, ¿no?, o un poblado, estamos viendo parte de ese territorio de los tecuejes, de los cocas, de esta tierra de guerreros, de esas terrazas de piedra, de esos señores del lago. Y aunque muchos hayan intentado enterrar esas memorias, pues ellos siguen ahí, ¿no?, en el ADN, en la tierra y obviamente en la resistencia. ¿Y por qué? Porque pues al final los pueblos no mueren mientras haya quienes los recuerden. Entonces, creo que es importante mantener esos recuerdos vivos, esas historias y esas memorias para que sigan existiendo. Sí, muy bien. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias, Ricardo. Estuviste bien inspirado con ese cierre. Ya dejas pensando a la gente y sí, totalmente de acuerdo. Sí, pues por último, nada más antes de decirles gracias y adiós de mi parte, por acá estaba viendo mis apuntes, dije a ver si no me faltaba nada importante. Nada más un detallito por acá. Dice en lo que investigué que del pueblo Coca se tiene supuestamente los nombres de dos de sus deidades. Uno es Teocayatl y el otro es Cocoli. Sí, otra vez, ¿no? Cocas, Cocula, ¿verdad? Coculán, Cocoli, a lo mejor del dios viene el nombre del pueblo. No sé de qué es dios Cocoli y de qué es Teocayatl, pero si ustedes saben, déjenos los datos, y si no, seguramente a lo mejor uno va a ser masculino y otro femenino, ¿no? Como en todos lados, así de que el sol, la luna, o la parte masculina y femenina, pero se tienen todavía esos nombres, Teocayatl y Cocoli. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, esperemos que les haya gustado. Ahora, no hubo mucha participación de la gente por acá en el chat, pero seguimos cumpliendo esa recomendación que nos dijeron de que querían saber más de estos pueblos. Y bueno, pues si la vez pasada que hablamos de los pueblos contamos 14, pues hoy hablamos de 3, ¿verdad? Nos faltan 11, ahí vamos. Gracias a todos, o sea, que tengan un buen fin de semana o un buen inicio de semana y nos vemos en la siguiente. Muy bien, hasta la próxima.